Hola, buenas tardes. Mm, Voy a trabajar el testimonio de Bernard Sinaé, que está en Sutilezas. En el capítulo se terminó entonces el pase. Y junto con algunas reflexiones acerca de la presentación, van a estar algunas conclusiones que saqué cuando empezamos a trabajar el pase clásico y que están tomadas de Donk. Así que van a estar las dos cosas juntas. Bueno, para empezar, elegí una cita de Donk que dice lo siguiente. Es una cita que viene de Miller hablando de la regla fundamental del psicoanálisis y dice: esta dificultad sobre la regla tiene todas las razones para retener nuestra atención, ya que toda nuestra experiencia está determinada por una regla cuya aplicación está, por cierto, sujeta a la duda. Puede preguntarse el analizante si, si se está acoplando a la duda, digamos, si se está, no, si se está aplicando a la regla, mejor dicho. Sin duda, el analista, que no es el escéptico raro, está allí, ya que a fin de cuentas en la regla analítica tenemos: di todo lo que quieras, todo lo que se te pase por la cabeza en mi presencia, al menos para que yo pueda sentir que tú sí te ajustas a la regla. Aquí, lo que confirma el discurso como inconsciente, dice Lacan, es la interpretación. Bueno, y con eso como introducción, paso a leer la primera de las dos interpretaciones que sitúa Bernard. Son, reduce, digamos, la lógica de la cura a esas dos interpretaciones, las representa con los matemas, podríamos decir, S1-S2, la primera, que la llama T sub 0, y después hay una segunda, y como que la lógica de la cura va a transcurrir entre esas dos interpretaciones. Voy con la primera. La leo tal cual está en Sutilezas. Dice: luego de 2 años de cura, a la salida del consultorio de mi analista, este me miró directo a los ojos y con un estilo que le es propio, esbozando su sonrisita bien conocida, me preguntó: ¿qué es eso, esa cicatriz en su mejilla? Respondí: oh, una tontería, un quiste cutáneo que me hice quitar. Y de manera pausada me dijo: usted tendría que haberme hablado de eso. Bernard lo llamó la cachetada. Hay una transposición que va desde, acá ya terminó la cita, ahora vienen mis reflexiones. Hay una transposición que va desde qué quiere decir todo esto, esto que digo yo, el analizante, donde qué quiere decir sería una pregunta por la significación, pero hay una transposición a qué quiere el analista. ¿Y con qué se encuentra Bernard? Con un reproche, una cachetada, dice él, y consecuente angustia. Sabemos que el pase clásico consiste en la obtención de un saber, pero no es cualquier saber. Es un saber que, como dice Miller en El lugar y el lazo, es un saber que metamorfosea al sujeto. ¿En qué consiste el recorrido de un análisis? Va a operar un camino que va desde un sujeto cuyo ser se sustenta en referencia al deseo del otro, es decir, un sujeto que se encuentra identificado al falo del otro, hacia un ser en el lugar del goce. Entonces, va a ir desde el menos phi hacia el objeto A. Por lo tanto, al inicio, el sujeto desconoce el goce que lo determina. Tal como lo referencia Lacan en la nota agregada en 1966 al esquema R de una cuestión preliminar, el campo de la realidad solo se sostiene por la extracción del objeto A, que sin embargo le da su marco. La realidad se funda en ese no saber.
Entonces, ¿por qué sería beneficiosa esa permuta que iría desde el funcionamiento bajo la lógica del deseo y la del fantasma hacia esta otra que desnuda la satisfacción pulsional, que la desvela del fantasma? Y porque la significación fálica se funda a partir de la ley del nombre del Padre y por lo tanto de la castración, por lo cual me va a traer como consecuencia mortificación, prohibición, va a engendrar una falta y una inaccesibilidad al goce. Instaura un imposible. Mientras que a diferencia de eso, la pulsión, entre comillas, camina derechito hacia la satisfacción, como dice Miller. En mi lectura, a la altura del pase clásico, la bifurcación se arma entre mortificación propia del funcionamiento bajo la égida del Padre y goce del cuerpo vivo. Entonces, entre deseo y fantasma que quedarían del lado de la mortificación, mientras que lo pulsional no. Y esto lo extraigo de esta cita de Don que está en la página 354. Dice Miller, el deseo depende de la articulación significante y corre bajo el significante con una especie de significado. Por desplazarse así, se presta a ser confundido con la vida, con el movimiento de la vida, pero hay que distinguirlo de la pulsión que concierne al cuerpo. El deseo también, pero concierne al cuerpo como mortificado, mientras que la pulsión lo concierne como cuerpo gozante. Y el goce está ligado a la vida de tal suerte que allí la pulsión toma su posición esencial. De esta cita extraigo esta lectura, ¿no?, que les decía recién. Después, en la nota italiana de 1973, nota a los italianos, de nuevo puse nota italiana, este cuando lo escribí, perdón, introduce una modificación respecto del final de análisis, donde lo no sabido ya no es la causa de deseo únicamente, sino la inexistencia de la relación sexual. Por lo tanto, ese no saber mantiene una ilusión sobre el acto sexual, pero ninguna significación engendrada por la articulación significante permite recubrir la esencia de la sexualidad, ya que no hay relación sexual. Lo que sí hay es relación del sujeto con el resto de goce que no es sexual. Acá vemos cómo la significación fálica permite sostener bajo la mortificación una ilusión sobre la existencia de la relación sexual en detrimento del goce del cuerpo vivo. Otra cita de Donk, página 475. El gozar del cuerpo del otro va al lugar de cierto gozar del cuerpo propio. Es decir, que lo que funda eso que llamamos acto sexual es esta transferencia de goce. Otra. Bajo el partener del otro sexo, lo que está en juego es el goce sustraído al cuerpo propio. Entre paréntesis, pequeño a. Esta relación antinómica es puesta de relieve en el análisis mismo, donde el partener analista es sostenido por una transferencia de goce que en cierto modo pasa desapercibida. De este modo, ahora ahí terminó la cita. De este modo vemos cómo la transferencia, al sostener el sujeto supuesto saber, también sostiene esta relación ilusoria al gran otro en detrimento del goce del cuerpo vivo. De alguna manera, la demanda sostenida al analista coloca al sujeto bajo el régimen de un goce mortificante. Es por ello probablemente que Lacan pensara el deseo del analista como un operador que se contrapone al deseo del otro. Dice Lacan en Seminario 11, cito, el deseo de un análisis no es un deseo puro, es el deseo de obtener la diferencia absoluta, la que interviene cuando el sujeto, confrontado al significante primordial, accede por primera vez a la posición de sujeción en él. Solo allí puede surgir la significación de un amor sin límites, por estar fuera de la ley, fuera de los límites de la ley, único lugar donde puede vivir. Bueno. Voy a pensar, vamos a traer ahora algunas consecuencias de esta primera interpretación que localiza Bernard. Él dice que una de las consecuencias es la entrada en la dimensión del inconsciente transferencial al periodo de cifrado y desciframiento,
También como consecuencia de esa intervención aparece la angustia. Y también una pesadilla. Voy a leer la pesadilla. Dice: deambulo por el corredor del Refuge de la Sainte-Famille, que es el hospital donde mi madre dio a luz todos sus hijos, que tiene la forma de la letra L. Los mosaicos inestables tienen forma de damero. Son negros y blancos. Me desplazo cuidando de no caminar por las junturas. De repente, siento una necesidad imperiosa de orinar. Los baños se encuentran en el ángulo de la L. Se presentan dos puertas, una a cada lado de la L. Hay que elegir una puerta. Entro en los baños y empiezo a orinar en el inodoro sin poder detenerme. El inodoro desborda y me despierto orinándome en la cama. Después de esto, a la precipitación del síntoma fóbico y, dice él, la instalación de un sueño de castración que se repite. Voy a hacer un comentario sobre el sueño que también se basa en otros testimonios y en un escrito que Bernard tiene publicado. Dice, eh, aclaro cuáles son. Uno es un escrito publicado en el número 2 del Boletín Electrónico del Comité de la Acción de la Escuela 1 del 2009. Es un artículo de Bernard Seinaer titulado Guerrero aplicado y destitución subjetiva. Dice respecto a esta primera interpretación: tuvo por otra parte dos efectos que se conjugaron durante toda la cura. La divulgación de un fantasma masoquista construido a la salida de la infancia y la reactivación de un síntoma obsesivo parecido al comienzo de la adolescencia. Ese síntoma obsesivo se trataba de no caminar en las junturas de las aceras al ir hacia lo de mi analista. Si recuerdan, en el sueño aparece el tema este de no pisar las junturas. Y agrega, este síntoma es una tentativa fallida de la escritura de la relación sexual. Después ahora voy a tomar otros comentarios que aparecen, esta vez son de un texto que está en internet, que es la conversación con Bernard Senayev del seminario del PASE en la sede de Madrid de la ELP en 2009. Y ahí hace una aclaración respecto del fantasma masoquista. Y dice, es un fantasma de violación. Un hombre viola a una mujer y en el sueño el sujeto asiste a la escena. Y sobre el síntoma obsesivo dice, me di cuenta de que pasar de un borde a otro no consistía en saltar por encima de la unión, sino que la unión era yo. Era un intento desesperado de escribir lo que es imposible de escribir, es decir, la relación, la unión sexual. Y cuenta la siguiente historia. Dice, conocen las circunstancias de la unión de mis padres, un hombre, Norbert, y una mujer, Marie. Se aman, pero el hombre duda entre casarse con ella o hacerse cura. El problema se resuelve de manera dramática. Durante la Segunda Guerra Mundial, Norbert es llamado a filas y escribe desde el frente una carta a su hermano Gastón, en la que le dice, Gastón, aquí todo va mal, si muero, ocúpate de ella. Norbert muere en la guerra y Gastón, su hermano, se ocupará de ella, se casará con Marie, convirtiéndose en el que va a ser mi padre. Continúo con otra cita, dice, encontrarse con lo real del goce que unía a mis padres era intentar escribir eso, porque había un real del goce, es decir, esa combinación que venía de ultratumba. Ocúpate de ella. Respecto a la L, que es el formato del hospital que aparece en el sueño, Bernard aclarará que remite él, o sea, L es él, que es homófono en francés, a ella. Así que representa el ella. Y por lo tanto, hace alusión a la identificación de Bernard a la mujer violada en el fantasma. Dice Bernard, a este sueño lo encuentro formidable porque asocia letra, objeto y determinación del sujeto como ser sexuado. Todo ya está ahí. Fin de la cita. Recuerden que también en el sueño
aparece la cuestión de las puertas de los baños, caballero o damas, ¿no? Así que hasta acá el testimonio nos muestra el fantasma en juego, la sexuación que tapona la relación al goce que no es sexual, el intento ilusorio de inscripción de la relación sexual, el sujeto identificado al falo en el deseo del otro, él es la unión, él representa la unión entre sus padres, etc. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora tomo la segunda interpretación, la que aparece como T sub 1. Dice Bernard, me hallaba pues en mis operaciones de descifrado y de desciframiento, S1, S2, como buen analizante, disciplinado, respetaba la regla analítica e intentaba deslumbrar a mi analista con el material de mis fantasmas ya machacados tantas y tantas veces. Continuaba dando vueltas a mis fantasmas de adolescente, pensando que aún no había agotado la sustanciosa médula. Y la interpretación número 2 vino después de una larga circunvolución analítica, cuando el analista cortó la sesión y, en el momento de separarnos, sentado en su silla, apaciblemente, me retuvo un instante más y mirándome fijo a los ojos me dijo, usted ama demasiado sus fantasmas. Bueno, él ubica algunas consecuencias, digamos, posteriores a esta interpretación. Una de ellas es el sismo subjetivo en el que dice que se vio inmerso, que no comprendió lo que estaba sucediendo, que sintió mucha angustia. Y dice, me sentí atrapado en una falta por gozar contando mi fantasma. Y después, además, esto le implicó una imposibilidad posterior a esta interpretación de elaborar una cadena significante ante el analista. Por lo cual, las sesiones se vieron reducidas de alguna manera a un puro encuentro de dos cuerpos, él dice atravesamiento del desierto también. También sensación de soledad. 2 años después, él dice que se produce lo que denomina la inversión gramatical del fantasma, diciendo que esa incomodidad con el analista se traduce en un temor a los golpes del analista, tal como fue sentida la interpretación como un golpe. Dicho temor remitido al amor al padre. El temor a los golpes del analista se convirtió en un deseo de golpes que velaba al del sujeto de ocupar el lugar de la mujer violada en su fantasma inconsciente. Y después de esta, digamos, inversión gramatical, dice que esa ganancia de saber le produjo una caída de esa angustia que imperaba hasta el momento. Ante el levantamiento del velo del fantasma y la captura subjetiva, quiso hacer el pase, pero el analista le dijo, todavía no se terminó. Meses más tarde, tras mucho sin soñar, se produce la emergencia de un sueño compuesto por 2 cuadros. Cuadro 1. El analizante está dormido en el diván de su analista. Sale entonces de un largo y profundo sueño. Al abrir los ojos, ve a su analista sonriente, sentado esta vez al pie del diván, que lo mira directo a los ojos. El analizante le hablaba sin duda durante su sueño, pero sin saber lo que le decía. Luego el analizante dice a su analista, se terminó, yo terminé. Cuadro 2. Ocurre en la sala de espera donde el analizante aguarda su turno. Hay un trajín en el corredor. No es como habitualmente. Ocurre algo importante. El analizante no comprende. Quiere comprender y va a informarse. Se entera de que es un día de duelo. El analista perdió a alguien cercano. Se procederá a la autopsia del cuerpo, lo que explica el trajín. Hay una mesa de autopsia e instrumentos. La caja craneana está abierta. Alguien retira del cráneo una masa gelatinosa y la apoya sin miramientos sobre una silla. El analizante se acerca y ve una pieza de queso de cabeza.
Los empleados de las pompas fúnebres se llevan el cuerpo. Y ahora veremos unas conclusiones a partir de este sueño. Dice Bernard en el boletín electrónico: más allá del desierto, aquel que había provocado la interpretación del analista, se produjo un sueño. Recibí ese sueño y la experiencia se puntuó. Atrapé el trozo de real que me mostró y lo nombró: paté de tet, paté de cabeza, ombligo del sueño, el ombligo de mi cura. Ese sueño interpretaba: mira lo que es su ser, lo inmundo. Recibí lo inmundo y lo elevé a la dignidad de objeto valioso. Así se puntuó el episodio analizante. Sigo con palabras de Bernard en el boletín. Dice: el fin es contingencia en el que se conjugan el azar del encuentro, pero también la decisión del ser. Es necesario el azar, se les cae encima. Es así. El azar no depende del ser, no está garantizado por nadie. Y él hace la siguiente reflexión. Dice: el surgimiento del fin se desarrolló según la lógica siguiente. Hubo, primero, el instante de ver lo inmundo aproximándose a lo real. Dos, el tiempo para comprender, el de reconocer su ser. Es el tiempo para admitirlo, reconocérselo, sin el recurso del otro. Es eso, reconozco en ti el signo del fin. Tercero, el momento de concluir finalmente, de consentir a ello, de aceptar, de ratificar la evidencia. Sobre todo, es el momento de extraer la doble consecuencia lógica, salir de la cura para entrar en el procedimiento del pase. Fin de la cita de Bernard. En este desglose que Bernard hace de los momentos, puede verse la distinción en el pase como acontecimiento y el pase como procedimiento, quedando el primero, o sea, el acontecimiento del lado del azar, y el segundo del lado de la decisión. Asimismo, producto de la segunda interpretación, también concluye la extracción del objeto mirada, seguramente por la inversión gramatical que consigue del fantasma. Por otro lado, reconoce en paté la procedencia de pater, es decir, implícitamente un pasaje que iría de la lógica del padre que rige en el funcionamiento del inconsciente transferencial hacia el inconsciente real, ya cuando pierde la R y se transforma en paté. Dice Bernard en Sutilezas: ese paté de Tet no es un significante más, deja escapar lo real en su tentativa misma de nombrarlo. No sé si es Bernard o Miller, ahora yo no lo puse acá. Con ello da cuenta de lo que pensamos a partir del pase del parletre, y es que, al fin y al cabo, al transmitirse el testimonio, este no es más que una historia con Y. Continúo con otra cita de Sutilezas: en este resto envuelto se reconoce el soñador mismo y determina su división. Pobre ignorante que quería saber. Entonces, se revela que el propio analista no era más que semblante, continente vacío que sostiene el deseo de saber del sujeto. El sujeto supuesto caer, sujeto supuesto saber, cae con la revelación de eso a lo que se reduce el objeto, y su caída es correlativa del surgimiento de ese real. Hasta ahí la cita. Acá podemos ver la conexión en el final de la caída del sujeto supuesto a saber y el surgimiento de lo real. También la relación del sujeto con el saber y la verdad, el pobre ignorante que quería saber. El testimonio nos permite ver en el final que el sujeto ya no demanda a su analista, ya no espera nada de su análisis. Es en tal sentido que se puede decir que cae el otro con mayúscula al que se dirigía la demanda. Se produce un término de la relación de transferencia. Correlativa a esta caída puede verse la destitución subjetiva que se produce. Sin embargo, dice Miller en la página 23 de Donk,
Cuando uno piensa haber llegado a la conclusión de la cura, cuando piensa que desapareció el gran otro de la demanda, queda una sola cosa por demandar, que se reconozca, que se verifique que uno llegó a la conclusión. Es decir, un esfuerzo por pasar a la demostración o a la mostración quizá, motivo por el cual hablamos de testimonio. Pero no hay duda de que la demanda de pase es una demanda paradójica, pues es una demanda que se sustenta en la inexistencia del otro. Fin de la cita. Hacia el final del análisis puede evidenciarse una ruptura en la pretensión de la correspondencia entre verdad y real. Se producirá un reemplazo de lo que fue el amor del sujeto por la verdad hacia un amor a la escuela. Esa búsqueda de la verdad o del saber será convertida en una historia con Y que se cuenta. Por lo cual, podemos pensar, como dice Miller en El lugar y el lazo, podemos pensar al pase como a la epopeya de la lucha de un sujeto con el sujeto supuesto saber. Bueno, hasta ahí. Bueno, antes de empezar la conversación, quería decir una cuestión para enmarcar un poco la conversación, que Miller lo invita a Bernard Senayev a dar testimonio de su análisis en el seminario, cosa bastante inhabitual. Yo tengo un solo antecedente de que Miller lo ha hecho esto antes, en el otro que no existe, los comités de ética con Bernardino Horn. Em, ¿Por qué el seminario no es el lugar de los testimonios, ¿no? Sin embargo, él lo invita y da el argumento de por qué lo invita. Cuando termina de elaborar el pase del parletre, dice, hay que verificar con algún testimonio algo de esta construcción. Es cierto que nosotros todavía aquí no hemos llegado a estudiar el pase del parletre, lo hemos empezado a ver, no hemos todavía tomado la totalidad de la clase, con lo cual este material nos va a servir para clases subsiguientes también. Y Miller entonces lo que intenta hacer es eh, poner a prueba lo que él ha construido sobre el pase del parletre, ¿no? Con este testimonio. Bueno, cada uno sacará las consecuencias de la lectura del testimonio y veremos qué podemos decir al respecto. Pero hay una diferencia entre el pase del parletre y el pase lógico. El pase lógico es un pase que eh, el, el analizante devenido analista tiene que poder demostrar de alguna manera de forma lógica, ¿no? Que es cómo a partir de la experiencia de un análisis se pasa de una posición a otra, ¿no? Y eso hay que demostrarlo. En el pase del parletre, la satisfacción no se demuestra. No hay manera de demostrarla porque no es lógica. Esa es la diferencia entre la lógica del fantasma y el sintón. El sintón es algo que en todo caso se puede mostrar en acto, ¿no? Veremos si el pase de Senayev nos enseña algo de eso. Parece que Miller tiene una posición muy cautelosa, escuchándolo y sobre todo en los comentarios, en la conversación, ¿no? Eh, y de alguna manera toma o subraya lo que eh, enseña este testimonio, ¿no? Eh, Pone el acento en principio sobre el fantasma y su atravesamiento, y luego muestra una otra dimensión de la satisfacción, ¿no? Que no es la satisfacción ligada al falo, al goce del bla bla, ni al goce del otro, sino que es una satisfacción en el decir, en un decir. Bueno, para enmarcar todo el material que nos trajo Marina hoy, para poder conversar entre todos, quería decir esto. Así que, bueno, conversemos.
¿Quién? No. En el Zoom, quien quiera participar puede levantar la mano. Y acá en la sala, bueno, también, quien quiera participar, toma la palabra. Andrés. Bueno, sí. Sí, sí. Ah, bien ahí. Bueno, la verdad que en el caso hay un montón de cosas. Es bastante largo y con un montón de temas a tocar, pero bueno, yo voy a mencionar lo que por lo menos me llamó la atención. Algo que no sé si lo dice Miller o Bernard, pero que tiene que ver con algo que creo que entendí un poquito más la transferencia, un poquito más, que dice, no sabemos lo que decimos, y es el oyente el que decide el sentido del discurso que se dirige, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensaba en la transferencia, en la cuestión de la interpretación que le hace el analista a Bernard, que es una interpretación, podríamos decir, sin subestimar la común y corriente, ¿no? Pero para el analizante no, pero para que ocurra eso tiene que existir de entrada la transferencia. Ese, y que simplemente lo nombra como apego a la persona, es extraordinario, porque es tan simple de definir algo tan complicado de transmitir. Eso por un lado. Después, otra de las cosas que quería preguntar es que Bernard lo que dice es que en la primera interpretación él la denomina como una interpretación en lo real. Me cuesta ahí entender a qué se refiere. Eh, Eso. Em, Anoté primero me pareció re lindo el caso para pensar todo lo que al menos hasta ahora leímos en el seminario, porque la primera interpretación permite mucho pensar en la primera clínica, lo que hablábamos en general, ciframiento, desciframiento y todo eso, y la segunda pareciera que apunta en realidad a lo que en general también tratamos de trabajar acá, y que a veces discutimos si una es por sobre la otra o no, y en este caso están las dos. Y a pesar de tener como estatutos distintos, digamos, para él están en serie, es casi una la que permite la otra. Él dice que la segunda no podría estar si no hubiese estado la primera. Y eso me pareció como muy gráfico de lo que venimos trabajando. Me surgió una pregunta con la segunda interpretación, cuando él cuenta los efectos que tiene y cómo él queda con esa angustia loca, pero además del efecto después de ir a análisis y no hablar y sostener algo de eso, me preguntaba si hay alguna, cómo pensarlo, porque cuando lo leía me pareció una inhibición, como, yo no sé, sostener un paciente así 2 años, el tiempo que le estuvo yendo al silencio, si bien después Millar le dice como, bueno, usted hacía cosas, qué sé yo, pero lo que dice él es otra. Y me surge la pregunta, eso sí, por ahí habría alguna cuestión distinta para pensarlo. Por esto que él dice que no decía nada hasta que después aparece otra cosa, pero fue mucho tiempo de ir y no poder elaborar nada. Si bien entiendo que está en otro terreno que no es el de la ciframiento, me hizo pregunta. Y bueno, eso, algunas cosas más, pero... em, y esto, lo del el otro día, cuando mencionamos acá lo del significante nuevo que puede aparecer, que es un significante que no viene del otro. Después vos, Carlos, me hiciste la aclaración en el caso de Gorostiza, ese significante nuevo que era distinto porque no venía del otro. Que acá no sé si es a nivel del significante lo que aparece, pero sí, o sí, no sé si ese significante es el, el paté con la R o sin la R, o lo que él dice del reconocimiento, que el reconocimiento ya no es un reconocimiento que viene del otro, eh, sino del que se terminó. En algún momento lo menciona. Bueno, eso. Y una cosa más de la satisfacción. Em,
porque cuando Miller le hace el comentario al final, le insiste un poco con esto de usted, en un momento se le dice como en presente, usted goza demasiado de los fantasmas y le marca algo de la cualidad dramática que él tiene para contar. No sé si hay algo ahí también de la satisfacción que permanece no contando sus fantasmas, pero hay algo de su narrativa que Miller le dice que es dramática en eso que por ahí no sé si se puede pensar como otro uso que él le da, digamos a nivel expositivo, de servirse de eso o no. Bueno, en fin, esas preguntas. ¿Puedo? Em, un poco lo que vos decías, Andrés, de la transferencia, es una de las cosas en las que a mí me pareció que para lo que esto sirve, además de que él marca muy bien esta diferencia entre inconsciente, transferencial e inconsciente real. Eh, es interesante la transferencia, la nombra como apego especial, ¿sí? Em, y él dice allí, cuando empieza a relatar esto del apego, dice como unas semanas antes o 2 semanas antes, Miller decía, bueno, en la página 163 de Sutilezas, ahí Miller define lo que es este apego. Y dice que no es amor, ¿sí? Lo encuentran ahí, es el inicio del capítulo 11. Dice que no significa que lo ame, puede amarlo, pero no se trata de eso, ¿sí? Sino que el paciente se apega al análisis, a lo que hace allí, que es hablar, ¿sí? Entonces, bueno, y lo desarrolla mucho más, pero luego dice que se apega al inconsciente, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que cómo define ahí, cómo va trabajando ahí el apego está muy bueno para tenerlo en cuenta. En estas dos intervenciones hay dos secuencias. Una la dice Bernard, ¿no? Que tiene un poco que ver también con lo que vos decías, Sofía, ¿no? Él habla de la transferencia, la interpretación, la angustia y el síntoma, a partir de la primera interpretación, ¿sí? El síntoma fóbico, que es lo que le hace de parapeto esa angustia, y ahí aparece todo el cifrado desciframiento. Con la segunda interpretación hay angustia, pero lo que aparece es el silencio. No sería una inhibición, porque la angustia sigue, ¿no? Entonces, ese silencio tiene una particularidad que lo lleva a la caída del fantasma, ¿sí? Ahí la secuencia es otra, ¿sí? Y también está bueno para pensar ahí qué pasa con la transferencia y el apego. ¿Por qué? Porque en algún momento, más adelante, en ese capítulo 11, Miller vuelve a trabajar en la 168, el apego, y lo pone en relación a que el analista tiene el lugar del objeto que completa una falta presente para quien habla, ¿sí? Lo pone en relación al referente. Y en un momento Bernard dice que ese referente deja de estar, ¿sí? Entonces ahí hay algo que él está diciendo respecto a qué cambio tuvo esa transferencia con respecto al analista. Me parece que, bueno, después acá nuestra especialista en urgencia, Daniela, lo va a trabajar, pero coincido con vos en que es un testimonio muy interesante cómo él va trabajando la cuestión de la transferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando con esa transferencia? ¿Sí? Incluso esta definición lacaniana, Lacan decía que primero está que es la interpretación la que genera la transferencia, ¿no? Como el revés freudiano. Pero me parece que sí, yo coincido con vos en que hay mucho ahí para trabajar sobre esto. Em, digo algo que la primera vez que leí este seminario, lo primero que me impactó es que Bernard tuvo 3 analistas, pero nombra a uno. No es que lo nombra, dice que el analista, él es indistinto que haya sido 3. El analista para él es uno. Y dice, hay 3 lecciones de humildad para el analista. Primero, que el analista puede ser cualquiera. Segundo, que el analista interpreta, pero la interpretación es del inconsciente, ¿no? Que Miller le dice, le dijeron cosas cotidianas. Me tendría que haber hablado de eso, usted habla demasiado de sus fantasmas. Es cierto, ¿no? Te lo dice un amigo, te lo dice tu mujer. Pero el valor que cobra es que eso es bajo transferencia.
Y el inconsciente es el que interpreta, ¿no? El talento está del lado del inconsciente. Hasta que se encuentra con esa interpretación que usted ama demasiado los fantasmas. El demasiado es la clave de la interpretación. Porque amar los fantasmas, eh, todo neurótico lo ama. El tema es que el demasiado es donde él recibe la cachetada del analista y lo saca del inconsciente, porque lo introduce en el inconsciente real. Hay silencio, hay ruidos. Los ruidos que se generaban en la sesión analítica eran ruidos infernales para él, ¿no? El movimiento del sillón del analista, un bufido, ¿no? Los que conocen a Miller dicen que es muy rezongón, bufa, se mueve, hace ruido con los papeles. Eso se le convierte en un infierno en la sesión analítica que se cierra cuando se va de ahí. Y eso es el infierno porque no tiene sentido, ¿no? El mundo fantasmático es el mundo del sentido. El S1 y el S2 permanentemente articulados, ¿no? El inconsciente real es lo que no alcanza ninguna significación posible. Él cae del fantasma por la interpretación, por la interpretación del inconsciente, en realidad no analítica, y se introduce en ese desierto de sentido. Y ahí es una verificación, me parece, de lo que Miller está trabajando en el ultimísimo Lacan y aquí como el inconsciente real, ¿no? Es eso que eh, está fuera del tiempo también, fuera del tiempo cronológico, ¿no? Miller lo trabaja con la alucinación del dedo cortado. Bueno, es muy largo el desarrollo, pero me parece que en cuanto a la verificación de qué nos puede enseñar este testimonio, ese tramo del análisis, ese desierto, es la salida de la transferencia, la caída del otro y la verificación de que hay un inconsciente real, en donde los significantes no pueden hacer cadena. No es que no los haya, pero no pueden hacer cadena. Son ese uno suelto. Eso podría ser el ESAIM, el enjambre zumbante, los S1 de la Lange que no dicen nada. Me parece a mí que falta un paso, que es qué se hace con eso, ¿no? Que eso es un tramo del análisis, pero que está muy bien mostrado y que eso no es ninguna pacificación ni nada placentero, sino que eso es un infierno, ¿no? Con lo cual hay algo que hacer, porque si no, ¿cuál sería la ventaja? Como se preguntaba Marina, de salir del fantasma para caer en el infierno del ensayo, ¿no? Me parece que esa es la posibilidad de hacer una otra cosa con la Lange que no es perder el goce en el armado fantasmático. Bueno, Ana tiene una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Bueno, gracias Marina por las puntuaciones de hoy. No, me quedo con un poco lo que vos estabas diciendo, Carlos. Eh, Primero, que Blair, cuando empieza a comentar, le pide que ella que explique que tuvo dos analistas antes. Digo, para ubicar esto de que no es un analista, sino digo, ¿por qué Miller está aclarando esto? Porque como que Miller acá aclara como muchas cosas, ¿no? Me da esa sensación. Y por otro lado, esto que dice de la interpretación de usted ama mucho sus fantasmas, que él dice, bueno, que no fue muy, este, esta necesidad de aclarar de Miller, de, bueno, no sé, para no quedar como el malo que angustió al paciente, que le tendría que haber dicho, en ese demasiado ya está asado, está recocinado eso, ya está, ¿no? Eh, pero hay algo que cuando dice eso, que dice, pero cuando está recocido, cocinado, asado, lo mismo se vuelve en efecto semblante, y por tanto,
el momento que fue tomado como una interpretación era el momento de decir huele asado, entonces ya está recocinado, ¿no? En esto de que, porque él me parece que se cuestiona si hubiese sido una buena forma, ¿no? De decir, se vuelve en efecto semblante y la cosa continúa, la cosa hubiese continuado, ¿no? Bueno, eso, del lado del analizante, ¿no? Cuando leía el capítulo y leía el testimonio, me parecía que no solo hay la interpretación que le hace Miller tiene este efecto de cortar la cadena, sino que también me quedé pensando en una que Marina lo trajo y que me parece clave, que es otra cuestión que hace Miller ahí. En la página 202, cuando Senavier plantea el saldo de saber que le deja el dar cuenta del fantasma, dice, esa ganancia de saber se produjo varios meses antes del fin del recorrido. Propulsó al analizante, que era yo, y entonces quise hacer el pase. Mi ardor fue atemperado por mi analista. Todavía no se terminó. Debía dar un paso suplementario hacia lo real. Para mí, cuando yo leí el capítulo, eso me pareció clave, porque creo que ahí Miller está justamente introduciendo otro real, o sea, del que da cuenta, en esto que vos planteabas también, de que hay un real que se toca, pero con eso, cuando Miller le dice, aún no se terminó, me parece que ahí Miller fuerza, de alguna forma, a Bernard a dar otro paso. Y yo me preguntaba, un poco estudiando, si ese ardor, eso que lo propulsa, si eso que fue atemperado, es del orden de una urgencia, pero de la urgencia que Lacan trabaja en el tiempo lógico, que es más de una urgencia del movimiento lógico, ¿no? Del movimiento, de la prisa por concluir. Y me preguntaba si un poco en ese párrafo chiquito no se estaban pudiendo pensar dos urgencias. Esa, la de la prisa por concluir, que traje el párrafo para ver si ustedes un poco coinciden, que se pueda pescar eso ahí, y la que introduce Miller cuando le dice, no, aún no, te falta te falta dar un paso hacia lo real. Porque pensar la urgencia lógica, digamos, y no la urgencia de satisfacción, sería para mí este punto. Dice, pasado el tiempo para comprender, el momento de concluir es el momento de concluir el tiempo para comprender. Porque porque de otra manera este tiempo perdería su sentido. No es pues debido a alguna contingencia dramática, la gravedad de lo que está en juego o la emulación del juego. Está hablando del sofisma de los presos en ese punto. Por lo que el tiempo apremia. Es bajo la urgencia del movimiento lógico como el sujeto precipita, a su vez, su juicio y su partida. Y el sentido etimológico del verbo, la cabeza por delante, da la modulación en que la atención del tiempo se invierte en la tendencia al acto, que manifiesta a los otros que el sujeto ha concluido. Pero detengámonos en este punto en que el sujeto en su acerto alcanza una verdad que va a ser sometida a la prueba de la duda, pero que no podría verificar si no la alcanzase primero en la certidumbre. Yo creo que en ese punto es donde está ahí Bernard cuando dice, mi ardor fue atemperado por mi analista. Ahí estaba, y cuando Miller le dice, aún no, introduce algo de otra urgencia. Lo pongo, es una lectura mía que no sé si coinciden, pero justo estaba estudiando el tiempo lógico, me quemé la cabeza todo un día con eso, y tratando de captar qué quiere decir Lacan ahí, leí esto y dije, esa puede ser esa urgencia, y hay otra. No estoy diciendo que una excluye, sino que están las dos. No sé si...
gustó lo que trajiste por el tema este de que también cuando lo leí, me pregunté por qué Miller le dice que no, ¿no? Porque si uno lo piensa de lo que, por lo menos lo que yo había leído del pase clásico en Donk, en ningún lado, claro, porque la cuestión del inconsciente real es como que viene más del ultimísimo. En ningún lado dice hay que alcanzar algo de instalar algo ahí del inconsciente real, ni nada por el estilo, sino que simplemente en esto de que el trabajo que hace con relación al fantasma y su develamiento, como que estaría, si uno lo mira desde el clásico. Entonces, claro, ahora que también los escucho, pienso esto de cómo ya empiezan a aparecer elementos que no alcanzan con lo clásico y que hay otra vuelta más. Marina, sí, que estaba pensando eso, que hasta que el analista no le dice todavía no, se podría pensar el pase clásico que habíamos visto en el capítulo anterior, y cuando le dice, bueno, un poco más, es como ya entrar en el pase del parletre, que es el capítulo que le sigue, digamos, como eso que veníamos viendo. Hasta ahí uno puede decir, bueno, tiene la ganancia de saber, pero por ahí también por eso está en este seminario, que le dice, bueno, falta algo más. eh, Sí, sí, sí. Pero recordemos que el tiempo lógico es el tiempo lógico o el acerto de certidumbre anticipada, ¿no? Que el acerto de certidumbre anticipada es que cuando se da el paso no se tiene ninguna garantía de si es blanco o negro, ¿no? Y que, dice Lacan, se sale con una identificación, porque uno es blanco o es negro, pero es, ¿no? Me parece que lo que se rectifica en la última enseñanza es que no hay tres tiempos, sino que hay uno, claro, exacto. Y que podemos tomar una tercera interpretación, que él no la pone así, pero con el diario del lunes, es decir, con la conferencia de Miller en Buenos Aires, la podemos leer. El exceso, dice Miller en Buenos Aires, la única posibilidad de interpretar el inconsciente real es el amén o el exceso, es decir, utiliza, utiliza esa palabra, que el goce se constata, pero el problema es pensar la interpretación, porque nos arrastra a lo clásico, ¿no? Entonces, hay una tercera interpretación que Miller le dice, es eso, se terminó, pero se terminó es la respuesta del analizante al es eso del analista. Y eso es en un tiempo posterior al inconsciente transferencial. Es después de que se transitó por el inconsciente real, ¿no? El exceso verifica una satisfacción, un goce, ¿sí? Que no es un goce articulado al falo, articulado al fantasma, articulado al campo del otro, ¿no? Y que no hay ningún sujeto en juego. Esto es fundamental, porque discutíamos en otro lugar si el sujeto puede recuperar el goce perdido en la entrada en lo simbólico. Y no hay posibilidad de que el sujeto recupere nada porque el sujeto queda destituido junto con la destitución del fantasma. El sujeto es un elemento del fantasma que cae junto con el fantasma, ¿no? Y en donde se empieza a jugar el goce del parletre no es en el campo subjetivo, ¿sí? Em, y por eso ese goce es un goce opaco al desciframiento, ¿sí? No hay ningún sujeto que pueda recuperar nada del goce perdido. Y yo cuando tomé los tres tiempos, me parece que él los dice con relación a el fin de análisis como acontecimiento y la distinción al paso posterior, que es testimonial en la escuela. Solamente, o sea, me parece que está con relación al acto analítico y yo no lo tomé mucho esa parte porque, bueno, no lo había investigado por ese lado.
Carlos, perdón. No, cuando decís que sería un solo tiempo, sería el instante de ver, ¿no? Mm. Sí, yo un poco también lo entendía como decía Marina, porque incluso acá dice que lógicamente había que pasar por el inconsciente transferencial para que la segunda interpretación pueda surgir, lo aclara acá. ¿Mm? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y cuando él utiliza esos momentos lógicos, me parece que no lo está tomando en el sentido de la certidumbre anticipada, del instante de ver, el tiempo de comprender, el momento de concluir. Me parece que lo está tomando como tiempos lógicos, ¿no? Primero algo está lógicamente anterior al segundo momento, pero no es la certidumbre anticipada, son los tiempos que Lacan utiliza en la proposición de octubre, pero ahí mismo hace la crítica de, eh, del ser, ¿no? Cuando alguien sale de los tiempos lógicos, sale a partir de que alcanza un ser, ¿no? Y ahí hay una paradoja respecto al fin de análisis que es el de ser del analista, no el ser. Bueno, son cuestiones que habrá que seguir estudiando. Sonia. Hola. No, me quedé pensando que, o sea, en este pase se ve bien las dos orientaciones, o sea, las dos orientaciones, pero me quedé un poco pensando en qué momento él da cuenta de la satisfacción al final del análisis, ¿no? Que es este significante que no entra en la cadena, o sea, en que no tiene sentido, o que esto de la transmisión a la escuela, como que ahí me quedó como que, o no sé si él dice efectivamente algo de eso, de qué satisfacción puede dar cuenta, y no saliendo con una identificación o algo del orden del saber más del pase clásico. No sé, eso. ¿Qué le puedo decir? Que yo me hice la misma pregunta que ella. ¿Qué te respondí? Me respondí primero que con relación a... Pará, que ahora ya no me sale nada. Lo del... que ya me va a venir a la mente. La cuestión esta, que no sé, hay algo de ese goce, que es el goce del Alan, que no se puede decir directamente. Entonces, cuando lo estaba planteando, porque la misma pregunta planteé en la reunión preparatoria para la clase, así que, y mientras lo estaba diciendo, decía, bueno, pero claro, de eso no se puede decir nada, y no sé si se puede transmitir en la historia con Y que se arma en el testimonio. Pero yo les comentaba a ellos que la misma objeción le hacen, vieron que yo traje un escrito de él y una conversación. En la conversación, alguien le dice, no hay nada, le dice de la alegría, como diciendo algo ahí de la satisfacción, que no, Carlos me dice, bueno, pero no es lo mismo alegría que satisfacción, estamos de acuerdo, pero yo creo que la pregunta viene por este lado de, che, ¿qué onda con la satisfacción? Digamos, hubo modificación, ¿no? Se puede transmitir, ¿no? Es una falla de la transmisión, es porque no está, por qué es, digamos, pero sí, me parece una pregunta re válida y yo también me la hice. Sí, a mí me parece que hay que también discutir lo siguiente, ¿qué es el paté de Tet? ¿No? ¿Es un significante nuevo o es lo inmundo del objeto que se presentifica en un final de análisis? ¿No? Yo creo que eso es la revelación del objeto, ¿no? Eh, Inclusive él lo dice con una frase muy linda y muy al alcance, ¿no? Dice, el sujeto se pasea por un supermercado, que sería el mundo, buscando un objeto que no va a encontrar nunca, ¿no? Uno va al supermercado y lo que encuentra son los sustitutos
del objeto A que está en la causa del deseo. Uno se compra un auto y no se encuentra con el objeto de su deseo, se encuentra con que eso le va a causar insatisfacción pasado mañana, ¿no? Porque va a haber otro mejor, porque no sé, te lo van a robar, te lo van a chocar, o te lo van a rayar. Todo, o sea, el supermercado del mundo le ofrece al sujeto sustitutos del objeto que no se encuentra en el mundo. Por eso es inmundo. Está caído de la escena del mundo. Y él dice, ese paté de Tets es el objeto inmundo, que a partir de encontrarlo cobra brillo y se eleva a un objeto para el deseo del otro, ¿no? Pero ese objeto es el objeto A, ¿sí? La satisfacción está en otro lugar. Me parece que la satisfacción, por lo que se puede leer en los comentarios del caso, me parece que la satisfacción está en el trabajo que él sostiene en relación a la escuela y en relación a otras instituciones psicoanalíticas. Él tiene un lugar muy importante en una institución de autismo, que es director, que hace un trabajo enorme, que ha desarrollado doctrina acerca del autismo. Y me parece que la satisfacción se pone en juego ahí, ¿no? En ese decir, pero no en lo que él dice en el testimonio, en lo que él, porque él hace una demostración en el testimonio. Hace una demostración, historización de cómo entró en el análisis y cómo salió del análisis, ¿no? Ahora, hay algo que queda por fuera de ese segmento que es el encuentro con lo real del inconsciente real, ¿no? Eso no tiene elaboración dentro del testimonio, porque él nada más dice, escucho ruidos infernales, angustia, ¿no? Y después Miller y Eric Laurent dicen, bueno, pero usted ha sostenido un trabajo importantísimo en el psicoanálisis, no ha dejado de trabajar por esta angustia, todo lo contrario. Parece ser que el tipo cada vez trabajaba más y tenía puestos más importantes en la MP. Y me parece que la satisfacción es disponibilidad libidinal para trabajar en lo que uno quiere trabajar. Me parece que no se trata siempre de un decir poético, chino, del objeto, elevado a la sublimación, que eso también puede ser, pero no todos alcanzan eso. Hay otros que tienen una salida más modesta, ¿no? Pero ni más ni menos que poder hacer con la vida lo que uno quiere. Me parece que yo situaría la satisfacción más por ese lado, ¿no? Estela Solano dice, después de mi análisis, eh, lo dice de manera poética, mi deseo cobró alas, no paraba de hacer cosas, ¿no? Y no precisamente en la vía del deseo, sino en la vía de la satisfacción. Por eso digo que es poética la figura del deseo. Eh, Porque ya no está más en juego. Si no hay otro, no hay deseo. El deseo es el deseo del otro, por definición. Si el otro cae en la salida de un análisis, no se trata más del deseo, se trata del goce. Pero para encontrar el goce hay que hacer caer el fantasma. El fantasma es siempre el obstáculo al goce. Y Miller le dice al tipo, usted, vos lo trajiste, Sofía, usted tiene un decir trágico. Algo del fantasma, del demasiado, persiste, ¿no? La cuestión es que ese demasiado no le haga obstáculo a la satisfacción. No, que pensaba que ahora que dicen esto y en relación a lo que decía Sofía, eh, con lo que trae Sony, lo de la satisfacción, pensaba que él dice acá, para pensar la diferencia entre el goce y la satisfacción, él dice que la segunda interpretación lo que hace es tocar el punto en donde él gozaba de charlar, ¿no? Que goza de decir, y por eso ahí lo que aparece es esta separación que la grafica con S1, doble barra S2, donde algo de eso ahí se separa, ¿no? Y por eso él queda en un silencio abrumador, ¿no? Tremendo, porque ahí lo que le toca es el goce de decir en tanto de charlar, ¿no? Y, y entonces pensaba que era interesante para
empezar como diferenciar lo que es la satisfacción de lo que es el goce, ¿no? Me parece que ahí eso está. Bueno, sí, me parece que la pregunta tanto que no me acuerdo quién, creo que vos habías mencionado la satisfacción el otro día y cuando lo leí me preguntaba lo mismo, así que em, pensaba por ahí ahora también que eh, cuando trabajamos lo de la satisfacción habla del bien decir frente a lo real y hace mucho hincapié en el se terminó. Entonces, pensaba también si no necesariamente la satisfacción es algo, esto del orden del hacer, sino si hay algo de eso en el se terminó, porque es como algo que él dice y en algún momento no me acuerdo si es Miller o Estela Zenano que le dice, bueno, que es un decir performativo. En ese mismo acto él sale. Entonces, también, no sé, me quedo por ahí con si puede ser también algo de esa satisfacción en ese se terminó, porque está muy, digo, fines de análisis hay un montón y está siempre esto de bueno, ya está, pero en él es como hay algo del acto en ese decir y quizás no sé si algo de la satisfacción también. Ana. No, pensaba en esto que, bueno, estamos charlando de, porque acá dice eh, que es en la transmisión del testimonio, no es antes, es mientras, digo, el bien decir, Ana, no es, ¿sí? ¿podés hablar como un poquito más alto o más cerca? Porque no te escuchamos muy bien. Alguien que tengo los- ¿Ahí me escucha mejor? Sí, sí. Bien. No, que acá lo que dice es que dice, no sé dónde voy, pero allí voy. Digo, no está la pregunta, digo, es como en esto de que es en el bien decir es haciéndolo. No hay una cosa de pensar antes. Me parece que la satisfacción es algo que uno encuentra, no es algo que uno busca, digamos, no es antes. Y que por ahí la situación del pase, del par letre, tenga que ver con eso, de que no es antes, es, bueno, me entrego, no sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además me parece que lo decís muy bien. Hay dos o tres conferencias de Heidegger que se llaman El camino del habla, que el tipo trabaja la relación a la poesía y dice exactamente lo mismo. Podemos decirlo con una frase, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero es cierto, si uno piensa, Ahí hay otro. ya ingresás en el cálculo del otro. Para el obsesivo eso es el infierno de su vida. Tomar siempre el buen camino, ¿no? O el mal camino, pero siempre que uno se pregunta cuál es el camino, ya ingresa en el cálculo del otro, ¿no? Es el otro el que calcula, el otro con mayúscula. Sin embargo, me parece que esto de la satisfacción tiene que ver con esto que vos traes, con las conferencias de Heidegger, y con algo más que dice Lacan, que él no es un poeta, es un poema. Y el poema es lo que se va diciendo o escribiendo en todo caso. Ahí habría que hacer una distinción, pero no la tengo en clara. Pero el poema no es el poeta que escribe, Bueno, digo, está la discusión entre la transmisión del pase y la escritura del pase también. Pero me también, parece que hay algo de este instante de ver que vos puntuás, Carlos, que es con esto, ¿no? Es algo que pasa, ¿no? De la satisfacción que pasa mientras, digamos, la cuestión del bien decir y el decir bien, la diferenciación entre eso, es en acto, digamos, no sé, sí, 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 es en acto, tal cual. Y hay una redefinición del bien decir, porque el bien decir, para Lacan, siempre tuvo que ver con el decir en relación al deseo, ¿no? En francés son homofónicos. Eh, Sin otro, sin la posibilidad de que se sostenga el deseo en relación al otro, el decir es esto que vos decís. El decir diciendo, por decirlo así.
¿sí? Bueno, Joyce es eso, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que empezar a buscar por fuera del ejemplo de Joyce, porque si no nos quedamos elevados al paradigma de Joyce y decimos, bueno, Joyce hubo uno solo, juntó 40 lenguas, el gaélico, no sé cuántas más. Bueno, bien por Joyce, pero no se puede, o sea, no es un modelo. Entonces hay que indagar, me parece que Miller hace eso en Zenayev y en los testimonios del pase también. Indagar a ver si hay algo más de la lógica del fantasma, ¿no? Ese pase está verificado. Hay atravesamiento del fantasma y hay demostración de ese pase. Me parece que el de Jorge Acef es un pase lógico, perfecto, ¿no? Me parece que hay que llegar hasta ahí, es mucho lo que él alcanzó con su análisis, ¿sí? Pero es un pase lógico. Me parece que esto es algo más. eh, ¿Vos vas a hablar? En la presentación del libro, de cómo finalizan, en un momento hablando de esto del pase, Miller dice que debemos ir hacia el pase palabra, hacia el pase enigma. Testimonios no es presentar, dice, un caso clínico, sino decir lo que uno se recuerda de su análisis. Lo traigo porque lo dice Senshi, me parece que también va esto de salir un poco de solo pensar en Joyce. Puntos candentes, tal interpretación del analista, tal formación del inconsciente, efectos de verdad, tal experiencia del peso de lo real. No se necesita el cuadro completo, la narración total. En ese sentido nos perdemos. La brevedad es algo constitutivo del procedimiento del pase y no hay que temer a los olvidos. Digo, me parece que eso también es un bien decir. Sí, sí, totalmente, pero si uno quisiera verificar el peso de lo real, el fantasma es puro semblante. Lo real está detrás del fantasma. El fantasma operando en su articulación y en su relación del sujeto con el objeto. No hay manera de verificar el peso de lo real. No hay real en la realidad del fantasma, ¿no? Entonces me parece que la verificación del peso de lo real lo muestra, lo enseña. Me parece que a mí lo más jugoso que tiene este seminario, este testimonio es eso, ¿no? La verificación del peso de lo real. Sí, porque él cuando pide, o sea, cuando va al pase, que tenía un montón de dudas, en realidad creo que algo dice de que es un acto, y en ese acto es sin el otro. No es el otro entendido como el otro del fantasma. Ahí está solo. Interesante. Bueno, hay muchísimas cosas más. Después con la próxima clase, me parece que hay muchos elementos de lo que queda por discutir que van a tomar otro valor. Por ejemplo, cómo pensar el acto analítico en el pase del par letra, ¿no? Me parece que ahí hay algo que hay que resituar, porque el acto requiere del otro, ¿no? Lo destituye, pero requiere del otro. Y a nivel de este pase que estamos intentando discutir, habría que ver qué sucede con eso. Pero bueno, nos va a dar la posibilidad en la segunda parte de la clase de empezar a discutir ese tema y también, por ejemplo, el inconsciente real, la Lange y la satisfacción de ese orden. Bueno, nos vemos, sí. Pero No, una cosita con esto del otro, que toca el punto de esto de si hay transferencia cero, porque ese pase
Me parece que en relación a lo que decía Andrés, él lo pone como un acto, ¿sí? Y no tenemos que olvidar que el pase es en relación a la escuela, entonces ahí la escuela está funcionando como ese otro. Capaz que es en un otro particular, ¿sí? Ver qué lugar tiene, pero ahí está esto de no hay punto cero de transferencia, ¿no? Que ya es como otro temón, pero bueno, tiene un poco que ver con eso. ¿Ok? ¿Con qué seguimos con urgencia? Vamos a seguir con el capítulo. La próxima clase sería el 10 de mayo, que es el segundo viernes. Volvemos al capítulo 8 del Pasa del Parlet y Daniela va a trabajar urgencia. ¿Ok? Apartado de urgencia de satisfacción. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias.